simple. Porque el juez va a decir libre ese oficio a los mismos fines y efectos que el anterior. Vamos al ejemplo del oficio. Bien, yo soy la parte actora y vos sos la parte demandada. Yo cuando le pido al juez que se libre un nuevo oficio, y él me dice libre ese oficio a los mismos fines y efectos que el anterior, resulta que vos observás que a mí se me venció el plazo para pedir un nuevo oficio, porque como dice el artículo, si mal no recuerdo, es el 400, dice que cuando la oficina pública o privada no contesta el oficio en el plazo, dentro del plazo establecido por la ley, la parte tiene que encargarse de pedir uno reiteratorio dentro del plazo del quinto día, bajo apercibimiento de tener por decaída esa prueba. Bien, yo, la verdad, conté mal el plazo, igual, seguimos el ejemplo. Si no me entendés en el hilo conductor, freno y rebobinamos. Bien, vos advertís que yo lo pedí en el día número 10 y el juez me hizo lugar. Entonces vos planteás la revocatoria. Vos sos la contraria y vos le decís, señor juez, que vengo en tiempo y forma a plantear el recurso de revocatoria en virtud de, porque estamos de acuerdo en que este recurso va fundado. Y en ese caso en particular, como yo soy la parte que solicitó la petición esta de un nuevo oficio y vos sos la recurrente, en ese caso a mí me van a dar sustanciación para que me defienda. En cambio, ahora vamos a otro supuesto. Yo pido el oficio, volvemos al mismo ejemplo. Yo le digo, señor juez, que vengo en legal tiempo y forma a pedir un oficio reiteratorio, los mismos fines y efectos que el anterior. Y el señor juez me dice, no al lugar, es decir, no al lugar, o téngase presente, y téngase presente, nada más, que suelen poner téngase presente. En ese caso en particular, si yo le digo que revoque por contrario imperio esa resolución, porque lo que estoy pidiendo es otra cosa, no te van a dar traslado a vos, no te lo van a sustanciar, porque el problema se suscitó entre lo que yo le pedí al juez y el juez me respondió. ¿Se entiende? Por eso es el principio general. Acá hay que partir del principio general. El principio general es que el recurso de revocatoria o reposición no se sustancia. La excepción está dada cuando el que la pide es la contraria, es decir, el que interpone el recurso es la contraria. ¿La contraria a quién? A la que le hizo la petición al juez. Esa es la... Y cuando no, entonces, no se sustancia, la regla no se sustancia cuando es a pedido de la misma parte, que fue en el caso en que tenemos entre el juez y yo, o cuando la resolución es dictada de oficio. En ese caso, no se sustancia el recurso de reposición o revocatoria. Pero esto también es muy interesante porque si nosotros estamos frente a una providencia simple que causa gravamen irreparable, ¿cómo podría ser la concesión de una medida cautelar? Algunos van directamente por la apelación y otros algunos autores hablan de la posibilidad de interponer el recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Y acá viene el tema de la sustanciación, porque la pregunta sería, si yo interpongo un recurso de revocatoria con apelación en subsidio y el juez no hace lugar a la revocatoria, pero sí hace lugar a la apelación subsidiaria por considerar que es una providencia que causa gravamen irreparable, que es de la comprendida en el 242, la pregunta sería, ¿ese expediente se eleva a la Cámara inmediatamente? Y si el juez no me hizo lugar a la revocatoria y yo cuento con el recurso de apelación, se eleva a la Cámara y ya va fundado a Cámara. Porque en verdad yo pedí la revocatoria con la apelación en subsidio que va digamos, a
va a actuar, si se puede decir, por ahí no es la palabra correcta, como si fuera un memorial, porque si bien yo, el primer recurso que interpuse fue la revocatoria, digo yo, no sé si Siempre está va bien. fundado, sí, siempre va fundado, y la fundamentación, cuando yo interpongo una revocatoria con apelación en subsidio, vamos también a estar de acuerdo que debo hacerlo dentro del plazo del tercero día, y que por lo general en la práctica se interponen conjuntamente, más allá de que yo tenga un plazo para apelar de 5. Pero en Claro. este caso, y es de práctica usual, que se interpongan conjuntamente dentro del plazo del tercero Bien. día, vuelvo a insistir. Y esa fundamentación debe ser lo suficientemente contundente como para que haga los efectos de un memorial. Pero la pregunta no era esa, la pregunta era si, cuando el juez me denegaba la revocatoria, pero me hacía lugar a la apelación en subsidio, Sí. siempre se eleva a cámara. Y la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque hay que ver si hubo sustanciación o no en primera instancia. No. Ah, Ahora sí, o sea, usted me quiere decir de que si el caso que sí, o sea, se elevaría a cámara, sería en el caso que no haya, o sea, sustanciación. en Si que hubo haya sustanciación, habido, en el único caso que se eleva directamente a cámara, es cuando hubo sustanciación sí. en primera instancia. Porque ya está. Es Ah, decir, yo fundamenté el recurso, se le sustanció a la contraria, entonces ya está contestado o no, porque esa es una carga procesal, no una obligación. Por ende, si sí. ya hubo sustanciación, se eleva a Ajá, cámara. Caso bien, contrario, que es el que yo planteo sí. en el caso entre el juez y yo, que soy la que interpuso la Ajá, revocatoria con apelación en subsidio, como no hubo sí, sustanciación a la parte contraria, el juez, previo sí, a elevarlo a la Cámara, tiene que dar la sustanciación por el plazo de 5 días, como si fuera, vamos a equipararlo a como si fuera el traslado del memorial. Y una vez que se sustanció, esa apelación subsidiaria se eleva a Cámara y ahí veremos si se sortea sala, no se sortea sala, bueno, todo lo que es un trámite en la sí, alzada, ¿no? sí. ¿Pero te quedó claro ahora? Sí, era medio confuso. Yo no entendía. O sea que si hubo sustanciación, va a cámara. Si no hubo sustanciación, es el juez el De que primera tiene que instancia, concederlo, digamos, de primera instancia, para luego llevarlo a cámara. tiene que Son juegos de concederlo, palabras. no, no es un juego de palabras, no solo tiene que concederlo, sino que tiene que ordenar el Sí, traslado a la contraria por el plazo de 5 claro, días. Y una vez vencido el claro. plazo, ya estaría el expediente para elevarse a la Cámara. Es muy técnico más que un juego Claro, de palabras, es muy técnico. Ya hablamos de la sí, dificultad que trae el sistema de recursos por los tecnicismos que tiene. Cada recurso tiene su particularidad. sí, Bien, así como el otro día dije libremente, hay cuestiones que son muy importantes, pero una de las más importantes es la plasmada en el artículo 255. Y tener muy en cuenta cuando uno sí. conceptualiza lo que es una expresión de agravios. Pero bueno, esto, a ver, sí, te escucho a vos, tu pregunta. No, respecto al 255, unas dudas que tengo para sacar de recursos. El 255, o sea, yo primeramente leo el 377, que Sí, provincia me es irrecurrible. Pero yo tengo la facultad de recurrir al 255. Mi pregunta es, cuando yo tengo esa facultad del 255, tiene que ver en los requisitos, que son un par de requisitos, no sé si son 5 o 6,
tiene que ver con el recurso cuando es concedido con efecto diferido. No, ¿por qué? Claro, porque yo Mira, estudiando, cuando yo estudié... primero partamos de qué resoluciones se conceden con efecto diferido. Sí. Tenemos que partir de eso, ¿no? El hecho nuevo. Por ejemplo, la denegación de un hecho nuevo. ¿Sí? Se concede con efecto diferido. Bien, ¿qué tengo que hacer yo? Dentro del plazo de 5 días, fundamentar ese recurso. Pero en ese caso, claro, vos me estás hablando de dos supuestos totalmente distintos. Me estás hablando del 377 que habla de la inimpugnabilidad o irrecurribilidad respecto a las resoluciones que tengan que ver con el proveimiento, la sustanciación o la denegación de la prueba. No lo tengo el código a mano, pero creo que son esos tres supuestos. Quiere decir que si a mí me deniegan una prueba en primera instancia, a mí me causa un agravio o un gravamen importante no poder producir prueba. Por ende, algunos autores dicen, pero no quiero enroscarte con esto, hablando mal y pronto. Algunos autores dicen que igual uno tendría que apelar, más allá de lo que dice el 377, porque la Cámara no puede entrar a revisar situaciones de hecho, o no puede entrar a revisar cuestiones que no han sido apelables. Pero por otro lado, la teoría tradicional procesalista opina que no es necesario apelar ni interponer ningún tipo de recurso, porque el mismo 255 me habla de la posibilidad del replanteo de la prueba en la alzada. Y ese es en el párrafo, si vos tenés el código a mano, me vas a decir qué párrafo es, o qué apartado es, y hace una remisión al 377. Pero no tiene nada que ver con el efecto diferido, ¿eh? Ah, bien. Bien. Lo que pasa es que yo cuando estudiaba los recursos, en uno de los apartados veo el 255 y habla de la prueba en segunda instancia. Sí, muy bien. O sea, habla de la prueba en segunda instancia. Yo entendí el tema de los alegatos, marca el 255 como la prueba confesional, que dice solo en el ordinario, documento posterior, bueno. Pero yo me fui, el hecho nuevo, y yo estudiando primeramente el recurso, digamos, concedido con el efecto diferido, y después leo el 255 y dice, fundar el recurso concedido con efecto diferido, claro, me confundí. Entonces por eso yo le pregunté, si bien el hecho nuevo es con efecto diferido, yo pensé que el resto de los requisitos también iba a ser con el mismo efecto. No. No. Porque vos fíjate que en realidad, y muchos dicen tienen que ir por escritos separados. Yo igual elegiría otro caso más sencillo para no irme al hecho nuevo, porque puede dar lugar a la repregunta. Podría ser la imposición de una multa, en el proceso, cuando suponte que a vos te apliquen una multa en el proceso, ya sea por improcedencia de tu conducta procesal o alguna de las situaciones que el código prevé que se sancionan con multas, y vos la apelás. Esa apelación se concede con efecto diferido y tiene una razón de ser, porque nosotros no podemos frenar todo el procedimiento para ver si la multa ha sido correctamente impuesta o incorrectamente impuesta. A lo mejor se trató de una maniobra dilatoria que llevó a la intención de la aplicación de una multa para que puedas interponer un recurso y mientras tanto
el expediente. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Para evitar esas dilaciones innecesarias y a veces hasta con cierta conducta procesal o falta de ética procesal, esa apelación se concede con efecto diferido. Bien, la cuestión que te impusieron una multa que merece que vos tengas que apelar esa sentencia definitiva para que puedas fundamentar en esa oportunidad la imposición de la multa. No sé si me seguís hasta acá. Porque si vos no apelás la sentencia definitiva, no podrías nunca fundamentar el recurso concedido con efecto diferido. Porque lo dice muy claro la ley. Cuando las apelaciones con efecto diferido se fundan cuando el expediente llega a la Cámara por apelación de la sentencia definitiva. Claro, yo Entonces, le había puesto el hecho nuevo ejemplo, porque yo sí sí, entendía, yo sé que si a mí el juez me denegó ese hecho nuevo, yo acudí al hecho nuevo porque, bueno, el hecho nuevo se ve en la primer parte y digo, bueno, qué tu mejor ejemplo decir hecho nuevo por si me pregunta hecho nuevo. Entonces, por ahí me enrosqué, pero yo entiendo que es no, en el momento que el sí, juez, si el juez a mí me denegó ese hecho nuevo, yo voy a interponer el recurso dentro de los 5 días, bueno, siguiente a la notificación de la resolución, y ahí el proceso va a continuar. Llegado el claro. momento de la sentencia definitiva, yo ahí voy a fundar. ¿Qué voy a fundar? Voy a Llegado, fundar, en no, verdad voy a presentar el memorial. momento. Llegado el dictado de la sentencia definitiva, porque si no estás, vamos a suponer que estamos rindiendo el examen. Llegado el momento del A ver, dictado de la sentencia definitiva, tendrás que apelar esa sentencia definitiva. Como es una sentencia definitiva de un proceso ordinario, el que estamos suponiendo que es un proceso ordinario, el juez sí, la sí. va a conceder la apelación libremente. Por ende, si están todos los requisitos de admisibilidad, interpuesto el recurso en tiempo, etcétera, etcétera, elevará el expediente a la Cámara. Una vez que el expediente ha sido elevado ha sido elevado a la Cámara y se ponen las actuaciones que se dicta la primera providencia, porque la Cámara también hace un examen de admisibilidad, y dicta la primera providencia y llama a expresar agravios, ahí tendré, dice muy bien el 255, no solo que expresar agravios, sino también fundamentar las apelaciones diferidas. Y ahí fundamentarías vos por qué te agraviás de la denegación de ese hecho nuevo que planteaste en primera instancia. Más allá de si vas a expresar agravios en la sentencia, por la sentencia definitiva o no. No sé si se comprendió. Bien, Ahora, bien, puede bien, darse otro sí, ¿no? supuesto. Puede darse otro supuesto, ¿no? Viste que el artículo 163 del Código de 163 dice que el juez tiene que dictar la sentencia con los hechos, es decir, tener en cuenta todos los hechos lo más acercado a la realidad posible. No es la letra del 163, inciso sexto, por ahí, donde habla de los hechos sobrevinientes. Este hecho nuevo quizá el Sí, juez lo pueda haber tomado como un hecho sobreviniente, vos lo apelaste en su oportunidad y resulta que el juez, como se cumplió con ciertos requisitos, la bilateralidad, la posibilidad de defensa, etcétera, etcétera, dicta la sentencia y lo contempla en la sentencia como un hecho sobreviniente, ¿no? En ese caso, vos ya lo sí. habías apelado y la verdad que la sentencia te salió favorable. Yo no apelaría a la sentencia, por ende no te causaría ningún efecto dejar de fundamentar esa apelación diferida, es decir, caería el objeto, porque en realidad ya el juez lo tuvo en cuenta en su sentencia.
No sé Claro. si... O la imposición de la multa. Vamos al caso más sencillo. En la imposición de la multa. Resulta que la multa son 5 IUs, 20 IUs. La sentencia es una sentencia favorable a mi cliente, cuando cobro los honorarios, lo arreglo, y no apelo a la sentencia definitiva, queda firme la multa. Claro. Porque yo la Bien. apelé, pero nunca la fundamenté. Eso es algo que el abogado tiene que ver en el momento oportuno, que es el del dictado de la sentencia, si conviene apelarla para fundamentar esa apelación diferida, por así decirlo. Discúlpeme, voy a volver a la diferida, porque tengo un problema con la Sí, diferida. sí, 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 Si sí. yo en el primer momento, no me quedó claro, cuando yo, el juez cuando me lo deniega y yo interpongo el recurso, más allá que ¿Estamos con siga, el hecho nuevo? sí, es porque lo agarré de ejemplo, pero quiero entender. Cuando yo interpuse el recurso, Muy bueno, bien. a mí el juez me lo concede para que yo pueda apelar. Yo sé que voy a poder apelar cuando el juez dicte esa sentencia definitiva, para yo obviamente luego recurrir a la Cámara. Hasta ahí entiendo. Bueno, voy a hacer Y una sé que pequeña procede... intervención. Voy a hacer una pequeña intervención. Sí, Vamos nuevamente a tu ejemplo sí, del a hecho. ver, Vos interponés el recurso de apelación porque el juez te lo denegó. Entonces, sí, interpuesto el recurso de apelación, sí, el juez va a dictar una providencia que sí, dice: concédase el recurso de apelación interpuesto en tiempo y forma con efecto diferido. Ya está. Continúa el proceso adelante. Eso quiero que lo tengas en claro, sí, porque el juez te va a conceder sí, o te lo va a denegar. sí, Bueno, vamos a suponer que te lo también. concede. Va a salir esa resolución que diga: concedes el recurso de apelación en relación y con efecto diferido. Bien, Bien, seguimos adelante el proceso. sí. Ahora quiero que sigas vos con tus preguntas. Ah, bueno, continúa el proceso, sigue el proceso. Ahora, Sí, yo digo, llegado al momento de que el juez va a dictar la sentencia definitiva y a mí me es desfavorable, no gano, perdí. En bien. ese momento es cuando yo voy a poder fundar en Cámara, porque a mí el juez ya En, me lo concedió al recurso anteriormente, o sea, yo bien. en ese momento ahí me pierdo. En el Ahí te momento que perdiste, yo sí. perdí, Bien. voy a Vos, Cámara. bien. Sí, Entonces, sigue el proceso. El juez dicta una sentencia que a vos te agravia. Es decir, considerás que el juez se exactamente. equivocó. Bien, ¿qué va a pasar en ese Sí, caso? Vas a apelar esa sentencia definitiva. El juez va sí, a conceder el recurso de apelación porque están cumplidos los requisitos de admisibilidad. Se va a notificar a la contraria y una vez que se notifica a la contraria, se eleva el expediente a la Cámara. claro, Ahora ahí está. bien, y ahí comienza el trámite en Cámara. Por un lado tendrás que Claro, expresar agravios y por otro lado, y dentro del plazo de los 5 días, tendrás que fundamentar las apelaciones diferidas, replantear la prueba, alegar el hecho nuevo, pedir la confesional, traer la documental, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? bien, bien. O sea que cuando el recurso de apelación es libremente con efecto diferido, No, no no, es no, en no. relación, es libremente con efecto No, diferido. ahí está tu gran Tampoco. confusión. Ahí está tu gran confusión. Claro, no, Tu gran confusión parte de vos en una etapa procesal cualquiera, sí, en este caso con tu ejemplo, es la etapa procesal de prueba. Alegás un hecho nuevo, sí,
el juez lo deniega, interpones un recurso de apelación, el juez hace lugar a tu recurso de apelación y dice concédase con efecto diferido, ¿no? Sí. En relación con efecto diferido. Pero nunca, vos tenés que partir de esta premisa, nunca una sentencia de proceso ordinario o sumario, una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario, se concede con efecto diferido. ¿Cuál es la regla? El efecto suspensivo. Sí, bueno. Claro, porque yo Libremente, sacate el efecto diferido de la sentencia definitiva. Una sentencia definitiva de proceso ordinario o sumario siempre se concede libremente y la regla es el efecto suspensivo. Significa que se suspende mientras se sustancia el recurso, el cumplimiento o lo resuelto por el juez, ya sea una condena de dar, de hacer o de no hacer. Son muy pocos los casos que se concede con efecto devolutivo. Es decir, que mientras se sustancia el recurso, y te voy a dar un ejemplo, la sentencia definitiva de un proceso sumarísimo puede concederse, muy bien, en cualquiera de los efectos, puede concederse con efecto devolutivo. Por claro. la gravedad de la situación. Bien, ahora, ¿va quedando un poco más claro? Sí, o sea, yo le reitero, cuando yo lo estudié, vio que cuando lo estudia, los efectos están por un lado y cómo se concede, si en relación o libremente. Entonces, bueno, tuve la oportunidad, gracias a mi profe, que me lo armó. Entonces yo ya sé que libremente se va a conceder con efecto suspensivo en sentencia definitiva de un ordinario sumario. Todo lo demás es en relación, que puede ser con el efecto suspensivo, que es la sentencia interlocutoria, providencia simple, sentencia definitiva de un sumarísimo, pero también sé que está en relación con efecto devolutivo. Que el problema del devolutivo es el tema de las copias. O sea, yo sé que el proceso no se suspende, pero cuando se trata de una sentencia definitiva, dice que las copias van a quedar en primera instancia y que el expediente original se va a elevar a cámara. Perfecto. Pero si fuera interlocutoria, al revés, el expediente original va a quedar en primera y voy a elevar las copias para seguir resolviendo, pero no en el tema de la sentencia definitiva. ¿Por qué se va a elevar el original a cámara y me van a quedar las copias en primera? En realidad, porque lo establece la ley, y para dar cumplimiento a lo resuelto no tiene una razón de ser, porque, bueno, pide el expediente original el juez de cámara para poder evaluar todas las circunstancias de derecho y lo que ha sido objeto de la apelación, nada más, solamente circunstancias no cuestiones de hecho, sino cuestiones de derecho objeto de la apelación. Pero yo quería hacerte una pequeña corrección con respecto al recurso concedido en relación. El recurso concedido en relación, más que de hablar de efecto suspensivo o devolutivo, lo que tenemos que hablar es de efecto inmediato o efecto diferido, que tiene que ver con la oportunidad, porque acá te estás confundiendo en algo. Una cosa es que se suspenda lo resuelto por el juez, y otra cosa es que se dé cumplimiento a lo resuelto por el juez. Entonces, vamos un poquitito al recurso concedido en relación. El recurso concedido en relación, como dice Fenoquieto, la regla
es que es con efecto inmediato. ¿Qué significa eso? Que voy a fundamentar, me conceden el recurso e inmediatamente voy a fundamentar en primera instancia. Se va a correr traslado a la contraria por el plazo de 5 días, quien tendrá la carga de contestar o no, y recién vencido el plazo, se eleva a la Cámara. Eso es el efecto inmediato y es la regla del recurso concedido en relación. Ahora bien, puede ser suspensivo. Bien. Puede ser suspensivo. Ah, O puede eso ser quería saber. devolutivo. Ah, Por ejemplo, bien, bien. vamos a un caso en particular, el beneficio de litigar sin gastos. El beneficio de litigar sin gastos, vamos a suponer que la parte interpone el recurso de apelación. Va a ser en relación con efecto inmediato, es decir, va a haber que fundamentar, se va a elevar a Cámara, pero, es decir, la forma va a ser inmediata, pero el efecto va a ser devolutivo, porque mientras se sustancia el recurso, no se pierde el beneficio de litigar sin gastos. Lo mismo sucede con las medidas cautelares y lo mismo sucede con los alimentos, entre otros supuestos, ¿no? Del efecto devolutivo. Bien. Las medidas Bien. cautelares tienen su razón de ser, porque si yo trabé un embargo y el embargado apela a la cautelar, el juez le hace lugar a la apelación de la cautelar y tuviese efecto suspensivo, me obliga a mí, que soy el embargante, a levantar la cautelar, y el embargado, imagínate que puede hacer desaparecer todos los bienes. Y además la onerosidad, porque no es tan fácil trabar una medida, ordenar su levantamiento y sustanciar un recurso. Por eso es inviable ese ejemplo. Por eso siempre se concede con efecto devolutivo. Se mantiene la cautelar mientras se sustancia el recurso en la Cámara. Es un supuesto de recurso concedido en relación con el efecto inmediato y devolutivo, o con la forma inmediata y devolutivo. ¿Quedó claro? ¿Y suspensivo? Bien, ¿y suspensivo, un ejemplo? Suspensivo son todos los demás supuestos que no traen expresamente que sean con efecto devolutivo. Es decir, cualquier incidencia que se pueda plantear durante la sustanciación del proceso y haga que el juez dicte una sentencia interlocutoria, vamos a suponer que se planteó la caducidad de la instancia. La caducidad de la instancia no se resuelve con una sentencia definitiva. El juez dicta una interlocutoria, ¿no? Y yo apelo. Sí. En ese caso, el efecto es suspensivo. Es en relación, no hay Bien. efecto diferido, pero mientras se sustancia el recurso, ¿por qué? También tiene su razón de ser, por lo que implica la caducidad de la instancia. ¿Se entiende el ejemplo? Sí. Bueno, y así Sí. podés escoger cualquier otro ejemplo donde, que son la mayoría, excepto algunos de los que te nombré, y no sé si me pierdo quizá alguno que me haya olvidado, porque la excepción es el efecto devolutivo. También se da el efecto devolutivo en el juicio ejecutivo. Todavía no llegaste, pero es Sí, en cuando el juicio ejecutivo el se ejecutado concede, diere fianza claro, de responder. Claro, devolutivo. claro. Sé que la sentencia, la regla general es en relación con efecto diferido. Muy Llegado el bien. momento de la sentencia de tránsito y remate, en ese caso es en relación con efecto suspensivo, salvo que en ese caso que usted dice, si se presta fianza, ahí es con efecto devolutivo. Sí, pero si la pregunta fuese al revés, estuviese planteada de otra manera, la respuesta es no. Sí. ¿Y cuál es? Siempre se puede apelar, por ejemplo, si yo te preguntase, No, ¿la regla es la apelación en un juicio ejecutivo o la regla es la apelabilidad en el juicio ejecutivo? No.
No, no es la regla. Solamente se puede apelar en 3 supuestos. Cuando se pusieron excepciones, que uno lo resume nada más que cuando se pusieron excepciones, pero ese artículo menciona 3 supuestos. Cuando se opusieron excepciones y se las declara como de puro derecho, cuando se opusieron excepciones que el juez considera de las no previstas por la ley, y no me acuerdo el otro supuesto, pero bueno. No, mañana lo voy a ver igual, al Ejecutivo. Bueno. Pero lo que pasa que le soy sincera, yo sé que usted es profesora de hace muchos años, y bueno, sabe muchísimo, ¿no? Lógico. Pero realmente, o sea, por ahí yo me expresé mal, y bueno, ahí están los nervios que yo siempre digo. O sea, es linda la materia, yo no voy a decir que no, pero por ahí me expresé mal, que dije confusa. Pero por ahí el alumno, al no tener la práctica, es como que nos tenemos que imaginar todo. ¿Qué hace el juez? Sí. ¿Qué pasa si rechaza, si acepta? ¿Qué haría yo como abogado en todas las unidades? Porque por más que estudie, no sé, contestación de demanda, por decir, ese desglose del podrá, tendrá, recibido, reconocido, son un juego de palabras, para el alumno hablo, para el alumno, que claro, se hace un matete, porque es una materia larga. Yo, por ejemplo, ahora estoy con los recursos extraordinarios ante la Suprema Corte, y también es más fácil, me parece, en el sentido... Con respecto a recursos extraordinarios ante la Suprema Corte, es muy fácil la lectura de Palacio. Sí. Porque Palacio toma cada uno de los recursos por separado y explica las particularidades de cada uno de ellos, y después explica en conjunto, porque el trámite es idéntico en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires. Solo toma y distingue las particularidades de procedencia de cada uno de los recursos. La verdad que a mí me pareció muy didáctico. No es de mis autores el más, pero en ese caso en particular está muy didáctico explicado. Y te recomiendo que, por si llegase a suceder, si el de inaplicabilidad de la ley, ahora cambió el monto, porque aumentó el ius honorario y el ius previsional. Entonces, fíjate, entra al Colegio de Abogados y fíjate, porque viste que ahora el código, ya hace unos años, estableció, antes decía 25.000 pesos, una cosa así, que obviamente con el correr de los años, todos los recursos de inaplicabilidad de la ley iban a la Cámara, iban a la Suprema Corte, porque el monto ya había caído. Entonces, ¿qué hizo el legislador? Estableció directamente en ius, la cantidad de ius, y esos ius van aumentando cada vez que aumenta el ius honorario y el ius previsional. Entonces, tener en cuenta, por si te llegasen a preguntar el valor del ius y a cuánto equivale los 500 ius que dice... ¿Cuánto? ¿Perdón? Cada ius creo que está 2.180 cada ius. Sí. Tenés que 180. Sí, los tenés que multiplicar por los 500 Hay que multiplicarlo por los 500 ius. Sí. Sí, igual en el tema del recurso sí vi que el trámite es muy similar. La única diferencia que en el recurso de extraordinario de nulidad y recurso de inconstitucionalidad solo se paga el franqueo. En cambio, claro, en el de la inaplacabilidad es el depósito previo y el monto del agravio de esos 500 ius que estamos hablando. Claro. Sí. Es más fácil, más didáctico como para estudiar. Recursos ordinarios me parece más complejo, porque mira vos. me parece que sí. Igualmente en el de inaplicabilidad de la ley, por lo que estuve hablando con José,
Sí. con el doctor del Cerro, él hace mucho hincapié en que el estudiante sepa definir lo que es la inaplicabilidad de la ley y qué es la doctrina legal, y cuándo consideramos doctrina legal. Él esas cuestiones, esos conceptos, suele preguntarlos, más allá de que uno pueda expresar y después hablar sobre el recurso, pero para él es importante que el estudiante sepa cuándo es procedente por inaplicabilidad de la ley y qué significa inaplicabilidad de la ley y qué significa o qué es o qué hace la doctrina legal de la Corte, cuál es la doctrina legal de la Corte. Entonces, bueno, son tips que te doy para que ya que lo estás repasando o ya que lo viste, lo tengas en cuenta al momento del examen. Pero yo veo una cosa, y no vuelvo a insistir, a mí no me cabe duda que vos estudiaste. Lo que sí me doy cuenta que es como que te enredás en las palabras, querés ir muy rápido, querés expresarte, querés decir todo y de repente entras en confusiones porque es como que se hace una mezcla. Quizá tendrías que tomar, no sé si con María José practicás esto de la oralidad, más allá del contenido y el concepto, la práctica de la oralidad, que vos te sientas segura y con firmeza al momento de dar el examen de manera oral. Porque vuelvo a insistir, los conocimientos los tenés, pero uno no puede partir de una presunción. Yo porque No, te no, sí. conozco, conozco cómo has estudiado, cómo has preguntado, y no me cabe duda que si ya tantas veces has leído esta asignatura, la materia la sabés. Quizá No, por ahí en eso, yo creo que sí, es esta materia en sí, porque sigo sosteniendo, yo no sé si son los profesores que yo me pongo así, es como, yo ya lo hablé con usted en una oportunidad, o es la materia, porque yo he dado muchísimos orales y nada que ver, o sea, he estado bien predispuesta, lo que pasa que con procesal, por ahí no sé, es tan largo el proceso y hay tantas cosas y pueden pasar muchas cosas. Ya desde el vamos en la primera parte, claro, uno va a la segunda parte y se encuentra con procesos distintos y también, si bien está todo conectado, es muy complejo. Entonces, en el por ahí uno lo puede saber. Yo practico mucho la oralidad. Lo que pasa que son tantas cosas, y vuelvo a reiterar en esto, que por más que uno sepa o uno estudie, porque es verdad, estoy estudiando más de 10 horas por día y estoy durmiendo es 5 horas muchísimo. para llegar, porque no sé con qué, no sé el doctor del Cerro qué me puede preguntar, porque por ahí uno dice, bueno, ya estoy cansado y digo, bueno, me voy con toda la materia y dejo, no sé, dejo los interdictos. Y yo capaz que llego y me dice interdictos. Entonces a mí me da miedo, lógicamente, es un oral, es una mesa libre, es más difícil porque es toda la materia junta, Bueno, pero por bueno, ejemplo, algo que hablamos quiero con intentar. el doctor del Cerro es que, por ejemplo, no admitiría que un estudiante no sepa lo que es un testamento hológrafo y cómo se prueba hoy en día en el proceso, porque Claro, cambió. La sí, sí, hay norma que saber todo. procesal la trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, antes, el testamento hológrafo, yo ya me fui a otro tema porque me acordé de algunas cosas que charlamos. El testamento Sí, hológrafo se acreditaba a la firma del causante con 2 testigos. Hoy no, hoy es un perito. Entonces, quiere decir, busca que el estudiante esté ayornado. Lo mismo que con la claro, sí, tercería. sí, Con la sí, tercería, bueno, no solamente el concepto de tercería, qué papel cumple ese tercero en el proceso, qué es una tercería, cuándo es de dominio, cuándo es de mejor derecho,
y toda esta discusión doctrinaria claro. que se presenta con respecto al boleto de compraventa, que no sirve para transmitir un derecho real de propiedad. Y lo que dice el artículo, que ahora no me voy a acordar, del Código Civil y Comercial, de la oponibilidad del boleto de compraventa, que es casi una copia del 1185 bis del antiguo Código de Vélez, de la oponibilidad a terceros del boleto de compraventa. Pero, ¿qué es necesario saber ahí? ¿Qué dice la jurisprudencia de la Cámara Departamental, que ha ido cambiando de criterio? Entonces, yo tengo un boleto de compraventa. ¿Me sirve para una tercería de dominio? Y la respuesta sería no, pero sí me sirve para una de mejor derecho, porque puedo oponer mi mejor derecho. Bueno, antes la Cámara decía que si el boleto tenía fecha cierta, firma certificada, etcétera, etcétera, podía ir como una tercería de dominio. Entonces hay muchas, yo te entiendo lo que vos me estás diciendo, que son muchas cosas, pero vuelvo a insistir en que hagas hincapié a lo conceptual y que no busques ejemplos dificultosos. Trata de buscar ejemplos sencillos para que no te lleven a una repregunta que pueda hacer que te complique el examen. Porque como la repregunta se hace sobre la marcha, el estudiante está pensando en el hecho nuevo, por decirte algo, o en el sucesorio, Sí, cualquier sí. tema y te hacen una repregunta, y bueno, y ahí es donde, por eso te digo, cuando vayas a dar ejemplos, que no está mal dar ejemplos, al contrario, está bueno porque ahí sí uno dice, bueno, el estudiante comprendió, el estudiante entendió de lo que está hablando, busca ejemplos sencillos, que no te hagan entrar en una prueba diabólica, como se llama en el derecho, que no puedas salir de ahí. Eso es mi sugerencia. Y bueno, y la verdad que estás estudiando muchas horas, muchísimas horas. Es verdad que son muchos los temas y creo que te tenés que tener confianza un poquito más Sí, y no sí, es... Sí, te escucho. sí, lo que pasa es que hay que saber muy puntual. Yo hace 1 mes y 5 días que estoy estudiando así. No salgo, no nada. No, por ahí digo, ay, no sé si, porque el alumno siempre se siente presionado. Mirá si me va mal y tanto tiempo que me estuve encerrada sin hacer cosas. Y digo, bueno, y por ahí, o por ahí no, por ahí me va bien y digo, bueno, qué alegría, valió la pena estar tanto tiempo encerrado. Pero lo que pasa es que tampoco, al ser una materia tan larga, tampoco es una materia leíble. Si bien hay que razonar, yo eso ya lo sé, hay que razonar, pero hay que saber palabras técnicas, porque me ha pasado de tantas veces cursarla que una vez preguntaron, deme un concepto de demanda, 330, no, sí, 330, sí, 330, pero deme un concepto, y por ahí Claro, uno sabe lo que es la demanda, porque ya sabemos, pero por ahí te piden algo puntual, y si no no. lo sabes y lo viste, es imposible. A Bueno, mí es entender, lo ahora. que yo arranqué diciéndoles el encuentro anterior, que el doctor del Cerro quiere conceptos, por ende, si pregunta concepto de demanda, uno no le puede responder el 330, porque el 330 no trae el concepto de demanda, trae los requisitos de No, la demanda. Entonces, claro. por eso yo dije en el primer encuentro, hay que leer texto, hay que leer un texto donde, bueno, no te voy a decir Carlo Carli para que vayas a leer y buscar el concepto de demanda, pero él pregunta conceptos. Entonces, Más que nada el doctor Verdi. Al doctor bueno, Verdi le gustan muchos conceptos. bueno, me lo hizo saber que preguntan conceptos. Entonces, uno no puede responder el 330. Como lo mismo que decir contestación de la demanda, decirle, bueno, el 354. No, esos son los requisitos de la contestación de la demanda. ¿Qué es la contestación de la demanda? Entonces, ahí hay que hacer hincapié más que en, bueno,
hincapié en los conceptos, siempre se parte de un concepto. En el derecho procesal vos siempre partís de un concepto, de un principio general y de las excepciones a esos principios generales. Pero en todo rige un principio general. Para darte un ejemplo, en materia de notificaciones rige un principio general, que es la notificación Ministerio Legis, por nota, como lo llaman, que ya no, el libro de nota es electrónico ahora. Sí. Bueno, entonces, de todo partimos de un principio general. Partimos de un principio general con la competencia. Tenemos un concepto de competencia y partimos de un principio general, que es improrrogable, indelegable, indelegable, de orden público. De orden público. De orden público. Bueno, entonces, y de ahí partimos de las excepciones. De ahí tenemos excepciones, cuándo se puede prorrogar, qué significa que es indelegable, etcétera, etcétera. Bueno, en todos hay un concepto, una regla. Tenemos, por ejemplo, modos anormales de terminación del proceso, el desistimiento. ¿Qué es el desistimiento? Y uno no puede arrancar por el artículo. El concepto del desistimiento es que hay una renuncia expresa o tácita, ya sea al proceso o al derecho, por alguna de las partes. Por lo general el actor, cuando desiste del proceso, y bueno, y ahí después arrancamos a decir que puede hacerlo antes o después de notificada la demanda, que necesitará del consentimiento del demandado, etc. Pero primero tenemos que saber que es una renuncia al proceso. Tenemos que saber lo que es una conciliación, una transacción. Tenemos que partir de los conceptos en todos los aspectos, porque si te llegan a preguntar recursos, te van a decir, bueno, dígame el concepto de recurso de apelación. Bueno, Sí. Es la parte perjudicada por una resolución judicial que va a recurrir al órgano superior para que pueda modificar o revocar dicha resolución recurrida. O puede confirmarla, porque ahí te van a decir, ¿siempre la va a modificar? No. No, la puede confirmar. Claro, es la posibilidad que tiene la parte que se siente agraviada de acceder a la doble instancia en virtud de la falibilidad del juez, etcétera, etcétera, y ahí para que el juez modifique o confirme el fallo dictado por el juez acuo, adquen, acuo, bueno, todo lo que, etcétera. Pero bueno, no Me sé si da risa. otra pregunta para hacer o querés No, preguntar no. en particular. No. Estaba con esa duda del diferido en el momento del trámite. Bueno, no es tan difícil, pero bueno, ya le digo, tiene sus pequeñas cositas, al igual que ahora tengo que repasar el recurso extraordinario ante la Suprema Corte para poder hacer ante la Corte Suprema. Y bueno, espero, o sea, en este momento siento que de la primer parte, no sé, por ahí estoy estudiando y estoy pensando en la bolilla 3, en la 2, son tantas cosas, pero bueno, espero tener la posibilidad de repasar, porque también es importante, por más que yo ya haya repasado en su momento, la mente tiene que volver a agilizarse otra vez con el tema de la primer parte, porque hay cosas que, bueno, uno, pero no por no saber, sino por una cuestión de que le vas agregando tantas cosas Tanta información. a tu cabeza, claro. Tanta información. Sí, espero tener la Ahora, posibilidad. te hago una pregunta. Sí. ¿Qué tema elegirías para empezar a hablar? ¿Lo pensaste? Y la verdad, sí, por un lado digo, bueno, voy a empezar, quiero hacer bien proceso ejecutivo.
porque bueno, sé que al doctor del Cerro le gusta, pero hacerlo bien, 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 con todas las posibilidades de, y si pasa esto, y si pasa aquello, y por qué, por qué, por qué, por qué, por qué, o sea, poder contestar. Solo ejecutivo. Y bueno, después, si el doctor Ahora yo considera que digo, estoy bien, sí. ¿y vos elegirías todo ejecutivo o elegirías alguna parte? Viste que el programa de juicio ejecutivo trae varios acápites, varias partes. El tema 1, 2, dentro de la unidad temática, el punto 1, 2, 3, eso quise decir. Sí, Quizá te convendría, quizá, es una sugerencia, quizá te sí, convendría elegir uno de los puntos de juicio ejecutivo. Uno de los puntos de juicio ejecutivo. Por ejemplo, a mí me tocó dar en el cuatrimestre anterior la intervención del accionado, que es un tema muy interesante, porque ¿cuándo interviene el accionado? Y para eso yo había arrancado en su oportunidad con las etapas del proceso ejecutivo. Que tengo un cuadro, no tengo problema en pasártelo, no sé si lo habrás visto. A ver si puedo compartir pantalla. Aguardame un segundo, que quiero, acá tengo algunos documentos, prueba testimonial, prueba documental, recurso concedido. Oh, ¿dónde lo tendré? Tenía un par de... no sé, para ayudarte con ese tema, porque me parece mucho todo recurso. Disculpa, que lo estoy tratando de abrir para ver si lo puedo encontrar. No lo encuentro ahora. Medidas cautelares. A ver si está más abajo. Hechos nuevos. Etapas del proceso ejecutivo. A ver. Acá nos vemos, ¿no? Sí, nos estamos viendo. sí, lo ¿Ves? veo. Yo hice una estructura del proceso ejecutivo, una estructura del proceso ejecutivo porque, ¿con qué arranco? Con el título ejecutivo, que fue la famosa palabra que vos dijiste, me faltó exigible. Bien. Demanda ejecutiva, Sí, mandamiento. Es decir, vos podrías, es una sugerencia, nada más, no lo tomes, sí, o podrías tomar cualquiera de las etapas. La etapa de sentencia de remate sí, es un poco complicadita, la apelación, la ejecución sí. forzada, ejecución propiamente dicha, bueno. Pero, por ejemplo, en el tema de la intervención del accionado, no es un tema complejo. Al contrario, ahí quedamos chiquititas acá. Vuelvo a agrandar la pantalla. Ay, ¿qué hice? Acá te traje, Paola, de nuevo. No es un tema complejo. Por ende, quizá podrías, a ver si lo tengo más acá, podrías elegir la intervención del accionado. No está. Qué lástima. Pensé que lo había bajado. Bueno, una sugerencia como para que puedas, para que sea más Sí, llevadero el examen. el profesor te da la opción igual de si quiero empezar con un tema o si prefiero que Que me haga pregunte. Yo preguntas. la vez pasada, claro, yo la vez pasada elegí que me pregunte y me preguntó ejecutivo. Pero Claro, bueno, también está bueno esto de mi caso particular, yo, bueno, siempre voy a hablar por mí, de romper el hielo y sacarme ese miedo que me da, no la mesa libre, porque en su momento, yo, está bien, hace muchísimos años, yo había dado el ingreso libre, en ese momento te eliminaba.
te iba mal, perdías el año y tenías que empezar al otro año con el ingreso, bueno, y pude, a la tercera mesa, que era mi última oportunidad, a punto de quedar fuera de la carrera de Derecho. Y bueno, y así llegué hasta acá. Pero bueno, ahora en este momento tengo que estar tranquila y también, nada, pensar que es una persona igual que yo, que si bien tiene una autoridad más que yo, porque bueno, el doctor tiene muchos conocimientos, ya ha escrito muchísimos libros, sabe muchísimo, pero bueno, tratar de bajar un poco y de no tener miedo, porque a mí lo que me acongoja es el miedo, me paraliza. Veo al profesor y me quedo como que no sé nada, como que no estudié, y bueno, es frustrante para el alumno, es muy frustrante, en mi caso es terrible, pero bueno, es romper ese hielo y decir yo puedo. Me puedo equivocar seguramente, capaz que el profesor voy hablando y como me dice usted, me puede hacer una repregunta de lo que ya le dije, y bueno, pero también hay que pensar las dos cosas, de manera positiva, de que me va a ir bien, y bueno, y negativamente el no siempre va a estar, el no siempre va a estar. Yo Lo que no tengo que hacer es bajarme de la mesa. No, para Porque nada. yo me anulo y digo, chao doctor, me voy, me retiro. Me pongo tan mal que me retiro sola. No. Me retiro. De ninguna manera. No puedo hacer eso. Y si no, quizá te convendría elegir un tema, guardarte ese as bajo la manga, que es saber que no sé si me estás escuchando bien porque bajé el micrófono, del juicio ejecutivo, elegir un tema más sencillo, como para empezar a hablar, para que te lleven a otros temas que también los manejas, como es la parte recursiva, como va a ser el juicio ejecutivo y el resto de los temas que vos... Segura. Quizá te convenga algo donde vos puedas, porque vos ahí, con lo que me acabas de decir, vos ya sabés que él tiene un conocimiento muy acabado, ha escrito un libro recientemente sobre el juicio ejecutivo, entonces estás permitime decirte esto, como introduciéndote en la boca del lobo, es decir, voy a deslumbrar al profesor con el tema que a él le gusta. Entonces yo elegiría un tema un poquito más abstracto, es decir, que no sea el preferido del profesor. Elegiría un tema que lo pueda manejar fácilmente, que si de ese tema nace el sistema recursivo, pueda llevarlo al sistema recursivo, que si de ese tema nace la apertura a prueba, pueda hablar de la apertura a prueba, pueda diferenciar el protocolo de justicia 2020, es decir, es otro tips que te doy de arrancar con algún tema que sea más sencillo, cosa de que después puedas explayarte con todo el conocimiento que tenés y no ir a un tema, por ejemplo, a mí por ejemplo, me encanta prueba, ¿no? Es un tema que me gusta muchísimo. Si un estudiante comienza a hablar de prueba, y tengo a veces voy al hueso de la prueba, voy a preguntarte todo lo de prueba, y lo quiero con lujo de detalle, ¿no? Entonces, ¿por qué no elegir, ya sabiendo esta cuestión, elegir un tema que vos digas, bueno, yo me siento cómoda hablando de esto, lo puedo manejar? El vocabulario que tiene este tema puntualmente es un vocabulario con el que me hallo, me encuentro, no es tan técnico y puedo pasar a otros. Pensalo, hablalo con... Es una sugerencia, ¿eh? Es una sugerencia. Mirá que cuando uno sabe que al docente le gusta un tema determinado, es muy probable que te pregunte
Y más, y más, y más, porque es el tema que elegiste. Como yo arranqué diciendo en el primer encuentro, elijan un tema con el que se sientan cómodos, y no que a la primera pregunta fallen, hagan agua, hablando mal y pronto, y bueno, y ahí Sí. ya comienza la cabeza del estudiante a decir, no me acuerdo más de nada, que uno también fue estudiante. Así que... Sí, no, a eso voy, a eso voy. Yo creo que, bueno, así como hoy la estoy viviendo yo en este momento, que me siento bien, que me siento mal, estoy cansadísima, no me da más la cabeza realmente de tanto pensar y por qué, por miedo de hacer agua, pero también digo, bueno, los profesores, yo creo que más allá de todo, que uno va a ser abogado, que tiene que animarse, que las audiencias hay que hablar, no puedo decir, no, disculpe, estoy nervioso, yo entiendo todo, pero como no estamos en esa instancia, se puede decir, entonces yo digo, los profesores, ¿habrán pasado por esto? Yo digo, sí, pasaron por esto. Lo que pasa que para el alumno es mucha la presión de estar pensando en el número del artículo, en la palabra, y por ahí, claro, un alumno ve al profesor que ya, o sea, lo recuerda, lo sabe, pero también te lo da la práctica y también el hecho de dar clase, porque si yo fuera, un suponer, profesora de esta materia y doy por muchos años esta materia, seguramente voy a tener un conocimiento y voy a poder hacer jurisprudencia y voy a poder leer 1000 autores. El problema del alumno que todavía está en receso es muy difícil. Está en Entonces, proceso. El alumno está en en proceso y proceso, la evaluación están, es una etapa del ya, aprendizaje. La evaluación es una es etapa terrible. más del aprendizaje. Yo digo lo siguiente, igual, como vos decís, nosotros llevamos ya muchos años dando esta asignatura, pero no dejamos de actualizarnos De nunca. estudiar. De hecho, estamos junto con José, que está como secretario académico, haciendo la especialización en Derecho Procesal Civil y Comercial. Entonces, uno no puede dejar de estudiar. Eso es un docente que hace eso, eh, bueno, que se dedica a otra Claro, cosa, sí, pero sí, sí, no, entiendo. no dejamos de estudiar. Y te puedo asegurar que yo en este momento estoy en el mismo papel que vos, estoy como estudiante. Estoy como estudiante de Ah, una sí, carrera de especialización. Y claro, yo soy estudiante de la carrera de especialización. Y también me evalúan, y también tengo que leer, y me encuentro con cosas sabrosísimas para aprender, porque nunca se termina de aprender. no, no, Pero no, en por eso eso no estoy de acuerdo. yo te digo lo siguiente, Paola, y charlarlo si querés con Majo, pero desde mi punto de vista y siendo docente de la cátedra de Derecho Procesal, yo elegiría un tema donde me sienta muy cómoda, que lo pueda manejar Computación, del derecho y del revés al tema, y a claro. partir de ahí que después me pregunten. No un tema donde yo sé que le gusta al docente, y si al docente le gusta va a preguntar y te va a interrumpir, te va a dejar Claro. hablar y te va a preguntar, y te va a preguntar no aquello sencillo, sino aquello que o es lo novedoso o bueno, así que mi sugerencia como docente es que elijas un tema con el que te sientas cómoda, absolutamente cómoda, y que lo manejes del derecho y del revés al tema. Lo puedas... Sí, yo lo que pasa es que no, no tengo el programa, la vez pasada me pasó lo mismo, porque bueno, ya estábamos en pandemia, no tengo el programa de mesa libre, por eso también lo estudié de forma ordenada, que fue lo que usted me preguntó, y en su momento cuando rendí, como es libre y hay que saber todo, Sí, entonces el doctor me iba guiando de esa temática que está todo mezclado, los puntos, y el doctor me decía el título y yo, bueno, igual no alcancé, pero
habíamos quedado en eso, que él me decía el tema y yo empezaba a hablar. Y no sé si usa el mismo del Cerro con el que usaba el doctor Constantino, no sé si usa el mismo. Lo que pasa que ahora al cambiar la modalidad de evaluación, que estamos evaluando de esta manera, es decir, ya no estamos en la mesa presencial, no tenemos el soporte papel, el profesor, él me dijo, yo voy preguntando de todo el programa, por eso yo te digo, no importa con qué programa tome, si vos estás estudiando todo, yo te digo, elegite un punto, y vos decís claramente, yo elegí el punto de la unidad temática, o yo, el tema con el que quiero empezar a hablar es embargo preventivo. Por decirte algo. Sí, sí. Embargo preventivo. Bueno, Bueno, voy a hacer eso. o quiero hablar, o voy a empezar a hablar de medidas cautelares en general. Y comenzás con conceptos de las medidas cautelares en general, cómo es el proceso, etcétera, etcétera, de las medidas cautelares. Es decir, elegí un tema, no una unidad temática. Elegí un tema. Voy a hablar dentro de la contestación, dentro de las actitudes que puede tener el demandado frente al traslado de la demanda, voy a hablar de la rebeldía. Y hablas de la rebeldía, o de la reconvención, o del allanamiento, de lo que quieras, pero algo que te haga sentir cómoda, y que sea un punto, no es toda la bolilla de contestación de la demanda. Pero son temas, los que yo te estoy dando como tips, son temas sencillos para hablar. Voy a hablar de modos anormal, determinación del proceso, pero elijo, para comenzar, hablar del desistimiento. Que tenés que saber, elijo la transacción. Bueno, ahí te van a llevar el Código Civil y Comercial nuevo, que no difiere tanto, cambia el número de artículo y difiere un poquito la conceptualización. Pero así de sencillo tenés que tomarlo al tema. No te complejices, no te complejices. Y es tu postura. Voy a elegir hablar de tal tema, de tal punto. Y bueno, después te preguntarán, y si tu métier es sucesorio, voy a hablar de la sucesión ab intestato, pero nada más que de eso, de la sucesión ab intestato, pero la vas a tener que saber del derecho y del revés a la sucesión ab intestato. No voy a hablar de testamentaria, es decir, voy a hablar de usucapión, pero que es un punto. Voy a hablar de desalojo. Bueno, el desalojo, a mí me encanta hablar de desalojo, por ejemplo. Es un tema que me gusta mucho partir del concepto, me gusta mucho partir de los modos, de lo que es el desalojo, me gustan mucho las causales del desalojo, hablar de las causales del desalojo, hablar del 676 bis, etcétera, etcétera. La intimación previa, que ya no la trae el artículo 5 de la 23091, porque lo trae el Código Civil y Comercial de la Nación. Bueno, es decir, cada uno tenemos un gustito particular, pero por eso mi sugerencia es un punto específico que te sientas cómoda para empezar a hablar. No una unidad temática, un punto de una unidad temática. Si vas a elegir notificaciones, bueno, tené cuidado por las acordadas actuales, porque te lo pueden llegar a preguntar en este contexto de pandemia, y encima que no funcionó y funciona cuando quiere la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Entonces yo te diría, no elijas notificaciones en este momento para hablar. Es un tema hermoso, pero no lo elijas porque hay acordadas, que por el contexto pandémico han modificado algunas cuestiones. Entonces, no lo elijas. Pero No, y aparte igual al doctor del Cerro de la primera parte le gusta mucho costas, notificaciones y acumulación de procesos.
Ah, bueno, es de los míos, entonces le gusta acumulación de procesos, es de los míos. Sí, Me gusta acumulación de con procesos razón. y de pretensiones, claro. Sí, 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 sí. Sí, Bueno, y sí, Costas es un sí, por tema eso muy, mismo. muy apasionante. Costas es un tema muy apasionante, pero él va a partir del principio objetivo de la derrota y por qué el principio objetivo de la derrota. Bueno, qué significa eso? ¿Qué son las costas? Es decir, vamos a partir del concepto y del principio general. Y ya en el mismo artículo 68 trae la primera regla y la primera excepción, porque dice que las costas serán a cargo del vencido, excepto que el juez Sí, lo fundare en su lo sentencia exima, y absuelva de costas al total o vencido. parcialmente. Claro, y es la primera excepción, el artículo 68 del Código de Procedimientos. Así que, bueno, tenés unos cuantos temas, pero no elijas toda una unidad temática. Elegí un tema con el que te sientas cómoda. ¿Mm? Esa es mi Sí, voy a hacer sugerencia. eso. Yo le quería avisar, no sé si soy la única conectada, Que mañana no te que vas a mañana conectar. no, Bueno, mañana no me voy a conectar, perfecto. por eso Cualquier le cosa, digo, porque no quiero que usted gaste tiempo, que usted bueno, pierda tiempo. no, no pierdo tiempo, para nada, al contrario, sí, al contrario, esto no es para mí una pérdida de tiempo. Eh, aprendo yo y aprendes vos, vamos aprendiendo a la par. No, no, por supuesto. Pero lo que te quiero decir es que cualquier duda que te surja, como vos tenés mi contacto, me Ajá. escribas y bueno, yo no tengo inconveniente en contestarte, ¿sabes? Bueno, Así, bueno, y voy a avisar que si la única estudiante sos vos, mañana no voy a... Porque aparentemente, bueno, el otro día tu compañero fue muy claro que no se iba a presentar, Iván Díaz, que no se iba a presentar porque estaba con reales. Entonces, no creo que... Y aparte estaba más flojo, estaba muy flojo de papeles, se le notaba porque vos tenés, cuando un estudiante estudia, valga la redundancia, tiene la capacidad de preguntar. Cuando un estudiante no estudia, no puede preguntar al profesor. claro, Y vos estudiás, claro, por eso podés preguntar. Por eso tenés claro, sí, dudas, sí, porque ya leíste. sí, sí, Por sí, bueno, eso. Claro, eso sí, pero eso para el docente es una obviedad. El estudiante que no tiene ninguna pregunta, o es porque no le interesó nada lo que dijo el profesor, o porque no estudió. Pero el estudiante que tiene una claro. pregunta es porque previamente lo leyó al tema. Entonces Ah, surgen no, dudas, no. surgen Sí, dudas. las dudas igual siempre, aún estudiando y por ahí repasar y decir, ay, lo recuerdo, sí puedo, por ahí vuelve a surgir la duda sobre Claro, el tema que ya uno estudió, claro, lógicamente. claro. Que también me había tratado con el tema de la caducidad de instancia, bueno, ahora entendí, pero en su momento yo decía, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Y daba vueltas y volvía. Y bueno, la vez pasada lo que hablábamos del tema del ejemplo de daños y perjuicios, del tema de la prescripción, entonces no podía enganchar en el plazo de la caducidad, porque ese renglón chiquitito que te dice la de la prescripción, si fuera la menor indicada precedentemente, entonces como que uno dice, ¿qué me quiere decir? Y uno se pierde, Claro. lógicamente. Bueno, por Y eso, claro, yo sí, pensaba que en la primera instancia yo podía iniciar un nuevo proceso, que la acción no se extingue. Y nada que ver, porque si prescribió, sí se va a extinguir. No tengo ninguna oportunidad. muy Pero bien, bueno, en ese momento no lo sabía. Y yo muy bien. ponía como, no se extingue la acción, ponía, y no es así. Pero bueno, lo bueno que estudiando uno puede recapacitar más. Claro, claro que sí. Y pudiste entender un instituto y el otro, porque obviamente Claro, podés caducó la instancia, podés volver a iniciar la acción, pero siempre y cuando no esté prescripta. Porque si está prescripta, claro, mm, no puedo. Pero no, bueno, por siempre supuesto. pensé que sí.
Bueno. Y bueno, de los errores se aprende. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Paola, igual quedo a tu disposición para lo que necesites. Bueno, Vuelvo a insistir con mi sugerencia de elegir un tema con el que te sientas cómoda. No sé qué metodología utilizás con Majo, si se ven por Zoom o estás acá en Mar del Plata en este momento. no, provincia del Chubut. Estoy bien lejos. Acá vivo. Así que Ah, hago vía virtual. En verdad, cuando yo hablé con usted, estaba en Necochea. Mi familia vive en Necochea. sí, sí, sí. Yo estoy en pareja y vivo en Trelew. Ah, mira vos, conozco Trelew, pero hace muchos años que Bueno, fui, ¿eh? bueno, me vine para acá y entonces hacemos Zoom Sí, y ella me toma orales y practico. Y por ahí me corrijo, y porque por ahí digo yo lo que le quiero decir y yo le explico, ¿viste? Porque es una cuestión de confianza. Y bueno, ella me corrige y me dice, no, está bien lo que estás diciendo, está perfecto, pero sé más técnica, porque bueno, le puedo decir al doctor del Cerro, imagínese, usted y yo, está bien, pero no todo le podés decir así, porque el profesor se va a dar cuenta igual si vos estudiaste o no estudiaste. Y por ahí claro. me olvido que estoy frente a un profesor del Cerro, en este caso, y claro, y con ella como tengo más confianza, se lo puedo decir de otra manera, y bueno, y ella eh, me dice, no, bien, bien, sí, es así como lo estás diciendo, es así como lo pensás, pero tenés que usar otras palabras en el momento del oral, Claro. porque eso juega mucho Sí, 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 en el sí. momento del Uno, oral. la verdad que a esta altura de la carrera pretende que el estudiante tenga un lenguaje técnico Técnico. adquirido. Sí, sí, sí. Más en un examen final, en un examen de una mesa libre, porque a lo mejor cuando estamos tomando parciales y es una cursada y a veces uno se da cuenta que juegan en contra los nervios y el estudiante en vez de interponer el recurso y, bueno, podría decir Poner, presento el recurso, bueno, vos te das cuenta que puede ser y le decís interponer, sí, sí, interponer, bueno, pero uno desea que tengan el lenguaje técnico jurídico adquirido por la instancia en la que están, pero es comprensible también el factor del cual estás hablando, que son los nervios. Así que, Paola, son los nervios. sí, éxitos, Bueno, descansá, muchas gracias. descansá, porque si no vas a llegar aturdida. ¿M? Y la idea es que llegues bien, no agotada o agobiada. No, sí, ¿Eh? sí, sí, eso seguro. Y Así que bueno, a tu cualquier duda, disposición, sí, sí, bueno, sí, cualquier cosa le por favor. escribo. Sí, no hay problema, no hay problema. ¿Eh? Todo lo que te Y pueda bueno, ayudar. en el peor de los casos la tendré que cursar. Sí, o sea, Bueno, primer parte y segunda parte. Y pero sí, no tengo mucha opción. vas a ser una estudiante brillante, porque No, realmente con todo lo que venís leyendo, pero bueno, no lo pienses así, porque si no es como que te vas predisponiendo para eso. Predisponete para aprobar sí, esta no, no, no. asignatura. Predisponete para Espero aprobar. que sí. Bueno, y yo deseo lo mismo, Espero. ¿eh? Deseo lo mismo. Bueno, Bueno, nos gracias. mantenemos en contacto, ¿sabés? Gracias. Bueno, bueno, un beso. Chao, Un hasta beso para vos luego. Chao, también. doctora. Chau, chau, éxitos. Chao. Chao.